Querido hermano, le damos la bienvenida a cada uno de los que han podido conectarse hoy día con nosotros, esperando que se encuentren bien, que estén en sus casas, con sus familias, tranquilos. Vamos a partir con una nueva jornada de transmisión online. Creo que llevamos tres jornadas y creo que han sido de gran bendición, por lo menos los que estamos trabajando detrás y hoy día adelante. Ha sido una instancia importante de encuentro. Antes de partir con todo lo que tenemos hoy día, quiero empezar con una oración para que todos podamos estar conectados con el Señor. Amén. Así que donde usted quiera que esté, le invito a inclinar los rostros al Señor, a cerrar los ojos y a poder conectarnos con el Señor a través de la oración. Amén. Los invito a orar. Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos permite reunirnos, Señor, a través de este medio, Padre amado, para compartir tu palabra, Señor, para poder aprender de ti, Padre amado, para poder, Señor del cielo, conocer más de ti, Señor. Necesitamos hoy de ti al igual que cada día, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a llevar todo lo que se nos viene, Señor. Ayúdanos, Padre amado, en nuestras cargas, Señor. Ayúdanos, Padre amado, en el día a día, Señor. Porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos de todo lo que provees para nosotros, Señor. Te pedimos, Padre amado, que guardes, Señor del cielo, a cada una de las personas, Señor, en la provincia de Talagante, en Chile, Señor del cielo, que nadie de tu pueblo, Padre amado, se vea afectado, Señor. Y si se viese afectado, Padre amado, seas tú, Señor, la cuota de paz en su corazón, Señor. Te pedimos por la palabra de hoy día, Señor, por cada uno de los que hoy te escuchan, Señor. Te pedimos por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Señor, al igual que la iglesia local, en toda la provincia y el país, Señor. Seas tú ayudando a cada uno de tus hijos, Señor, donde quiera que se encuentren y donde quiera que estén. Bendícelos, Padre amado, con tu palabra, Señor, con tu palabra bendita. Ayúdanos, Señor del cielo, a poder hacer todo esto en tu presencia, Señor, con tu comunión. Te pido por mi hermano, Señor, mi hermano de la iglesia, Padre amado, de nuestra congregación, Señor. Por ello, Señor del cielo, cuídalos, protégelos, Señor, y permite que puedan escuchar, Señor del cielo, hoy, igual que todos los días, tu palabra, Señor. Que nuestros oídos no estén desatentos a tu palabra, Padre. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos esto en el nombre y poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, comenzando con esto, con una oración. El pastor le manda saludos a toda la iglesia, a la amada iglesia de Balmaceda, que lo sepan. Eh, Eso, hoy día tenemos una palabra del Señor, como pueden ver me encuentro solo. Las demás personas tenían cosas que hacer, deberes importantes, pero yo sé que no es tan ajeno a lo que está pasando acá, amén. Así que no se preocupe porque estoy solo, porque estoy con el Señor. Así que eso, no quiero alargarme más ni hacer las cosas muy extensas, sino que quiero ir a lo importante hoy día, que es la palabra del Señor, la cual se encuentra en Hechos, capítulo 11, versículo 19. El libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19. Hechos, capítulo 11, versículo 19. Damos lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había en ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Les invito un momento a poder orar. Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es santa, Señor, es la que nos confronta y nos conforta a la vez, Señor. Te pedimos que hoy, Padre amado, no retorne vacía, Señor, sino que podamos aprender de ella, que podamos reconocer en ella, Señor, la fuente de toda autoridad, Señor, que podamos reconocer en ella el poder, Padre amado, ese poder tuyo, Señor del cielo.
porque la palabra es viva y eficaz, Señor del cielo. Te pedimos, Señor, que hoy podamos, Padre amado, entender y aprender lo que tienes para nosotros, Señor, para mí también, y para cada uno de los que están conectados, Señor, a través de las redes sociales, Señor, que pueden escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que no nos podemos juntar en un lugar físico, Padre amado, pero eso no nos impide el congregarnos, Señor, eso no nos impide el poder compartir tu evangelio, Señor, que el hacer iglesia. Podemos aprender, Señor del cielo, a través de ella, y podemos, Señor, estar cada día más conectados y conociendo tu carácter, Señor, quién eres. Te nos revelas a través de ella, Señor, y te agradecemos por eso. Te pedimos que nos guardes, Señor, en todo lo que vamos a hacer y estamos haciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el pasaje en sí tiene una connotación súper fuerte, porque parte con una persecución. La persecución que tiene lugar en Hechos capítulo 8, versículo 1, que es la que comienza con la muerte de Esteban, cuando Pablo persigue a los judíos en Jerusalén. Esto es súper importante para el pasaje que estamos leyendo, porque el autor de la carta lo que quiere hacernos es continuar la historia que estaba narrando en Hechos capítulo 8, versículo 1. Y nos dice que los que fueron esparcidos de Jerusalén llegaron a distintos lugares, tales como Chipre, Antioquía y Cirene, Fenicia, lugares conocidos en Grecia. Bueno, Fenicia y Antioquía eran metrópolis, eran pueblos importantes en la antigua Roma. Eran pueblos romanos donde había mucha conexión de personas, donde había mucho comercio. Entonces yo creo que lo primero que podemos aprender de este pasaje es que Dios levanta una persecución soberana. Dios, no es por designio de Dios, pero Dios está en control respecto de la persecución que se da. Segundo que podemos extraer también es que el Señor no solo está con los perseguidos, sino que sustenta la obra de los perseguidos. ¿Por qué? Porque en el versículo 20, podemos leer al final del versículo 20, perdón, del 21 al principio, dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Los perseguidos no se fueron solos, el Señor estuvo con ellos, su mano los sustentó en cada uno de sus pasos. Bueno, ¿por qué esto es importante y por qué este pasaje lo podemos tomar para hoy día? Porque hoy día estamos haciendo cosas al igual que le pasó a la iglesia en ese entonces, cosas que no haríamos de otra forma, estar transmitiendo palabra del Señor a través de redes sociales. Quizás no se nos hubiera ocurrido hacerlo, porque también tiene similitud con lo que está pasando, porque de un momento a otro nos dijeron que tenemos que estar en nuestras casas guardando cuarentena, algo que no es común a nosotros. Yo creo que la iglesia vivió algo similar, los sacaron de su casa y tuvieron que huir. Era Dios propició un momento para que la iglesia se sintiera de una forma afligida. ¿Y movida a qué? Bueno, puede ser movida a muchas cosas. La iglesia puede ser movida por el Señor para predicar su evangelio, puede ser movida para el Señor para buscar de Él en oración, puede ser movida para conectarse de una forma en la que antes no lo había hecho. Y este pasaje es importante porque es lo que marca un hito importante en la historia de la Biblia, en la historia del Evangelio en sí. Antioquía es la iglesia misionera predilecta, es la iglesia que junto con Pablo y Bernabé repartió el Evangelio por toda Grecia, repartió el Evangelio por toda Europa e incluso llegando a lugares de Asia. Entonces, si vemos en perspectiva lo que ocurrió, Dios soberanamente dejó que a los cristianos los persiguieran, pero no con una finalidad mala, sino que deseó que los persiguieran o permitió que los persiguieran, mejor dicho, para que ellos pudieran llegar y expandir el Evangelio a toda la región europea y asiática. El Señor está en control y eso es lo que podemos aprender de acá. Podemos aprender muchas cosas si estrujamos bien este pasaje. ¿Qué más podemos extraer? Podemos extraer que los cristianos que arrancaron de Jerusalén en la persecución fueron prudentes. Dice que muchos llegaron a Chipre y a Cirene y no hablaron a nadie, más que a solo los judíos. O sea, aún para compartir el Evangelio ellos fueron prudentes. No hicieron imprudencia, no llegaron alardeando de dónde venían ni qué traían, sino que llegaron compartiendo las buenas nuevas con quienes sabían que les podían escuchar y atender. Creo que el pasaje no habla mucho
de cómo podemos ver las cosas hoy día, de cómo podemos ver la adversidad como una oportunidad, de cómo podemos ver lo que Dios hace soberanamente como una elección de Él, como una elección poderosa, como una elección soberana. A menudo decimos que el Señor es Rey de Reyes, que es nuestro Rey, pero para decir que es nuestro Rey tenemos que estar con nuestro Rey aún en sus elecciones que no nos parezcan bien. A muchos no les puede parecer bien estar en sus casas y no congregarse, pero el Señor es soberano en su elección y tenemos que acatar lo que Él nos dice. Amén. ¿Qué más nos dice el pasaje? Las situaciones de adversidad para los cristianos se ven de una manera distinta. No se ven como la óptica mundana. ¿Por qué? Porque ciertamente si hubiera levantado una persecución contra algún pueblo pagano, por así decirlo, el pueblo solo se hubiera sentido triste. Yo creo que en ninguna forma hubiera hablado de, de nada más que de su tristeza y lo que estaba pasando. Pero acá podemos ver que aún los cristianos perseguidos pudieron salir y predicar el Evangelio. Y eso habla de que los cristianos tenían una fe real, que en quien creían era un Dios verdadero. Y por eso pudieron llegar y compartir. Otro aspecto importante del pasaje es que trata sobre la soberanía de Dios. Dios en su soberanía permitió que algunos cristianos incluso muriesen como Esteban, pero no sin sentido. La muerte de Esteban dio lugar a una persecución que luego se transformó en la creación de una de las iglesias más importantes, que es la iglesia de Antioquía, y permitió que se expandiera el cristianismo por toda Europa nuevamente. Hay un comentarista que dice respecto de la muerte de Esteban, fue como un átomo que explota. Cuando un átomo explota, no solo explota ese átomo, sino explotan todos los átomos que están cerca. Él dijo que la persecución de Esteban fue el primer átomo que explotó, y eso dio lugar a que los cristianos en distintos lugares del mundo explotaran su evangelio, explotaran y dijeran las verdades del Señor, que las comunicaran, que no se quedaran callados. Hoy día tenemos muchas dificultades. Tenemos quizás personas que en nuestra casa tienen enfermedades crónicas y no pueden salir. Tenemos cuarentena. Tenemos un sinfín de problemas. Pero yo creo que el Señor soberanamente nos llama hoy día a hacer algo en la comodidad de nuestras casas. Quizás muchos no tenían el tiempo de oración que tienen hoy día, o el tiempo para orar. Quizás otros no tenían el tiempo para escuchar su palabra o para leer su palabra. Hoy lo pueden tener. Creo que el pasaje de hoy es una invitación directa a nuestra vida, a pensar que si realmente hacemos todo lo que podemos por el Señor, si realmente ocupamos nuestro tiempo en nuestras casas de buena manera, hoy día podemos hacer cultos familiares, podemos estudiar la palabra como familia. A menudo las familias no se ven mucho. En mi caso, yo cuando estoy en la universidad no veo mucho a mi familia. Estoy fuera la mayor parte del tiempo y en la tarde o llego a la iglesia o llego a descansar. Hoy día la oportunidad que yo veo es que el Señor soberanamente dice, esto es lo que hay y esto es lo que yo proveo. Un medio para poder hacer cosas como esta. Un medio para conectarse de una forma en la que antes no habíamos pensado hacerlo, a través de redes sociales. Revisaba Facebook y revisaba Instagram en esta semana y veía como sin fin de pastores de todas las regiones e iglesias, personas ancianas que yo creo que ni siquiera tienen Facebook, podían ocupar el medio para transmitir la palabra del Señor. Creo que es un profundo llamado a la iglesia a moverse, pero no moverse de forma común y silvestre como lo hacíamos antes. Nosotros teníamos costumbre de salir a puntos de prédica, no podemos hacerlo, pero podemos orar en nuestras casas, podemos llamar a nuestro hermano y preguntarle cómo están. La iglesia no es solo un lugar físico, nosotros somos la iglesia del Señor. Y eso es lo que entendieron los cristianos en Antioquía. Cuando llegaron, después de ser perseguidos, ellos no se les ocurrió otra cosa más que hacer que hablar del Evangelio del Señor. Y la palabra nos dice que el Señor estuvo con ellos. El Señor no los defraudó ni los desamparó. Siempre estuvo con ellos. Si podemos leer más adelante, un poco más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 28, nos dice que y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a muchas personas, hablando de Bernabé y Pablo, que llegaron a Antioquía, a la iglesia de Antioquía.
y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es el versículo 26 del capítulo 11 de Hechos. Por primera vez a los cristianos se les llamó cristianos en Antioquía. Hasta antes de eso no tenían nombre. Y lo que nos lleva a pensar es que ellos predicaron a Cristo. Eso fue su misión principal. Esa fue su misión, predicar al Señor. Se les puso cristiano. Y yo creo que eso es algo súper potente. Porque tomaron esa denominación desde ese día. No fueron llamados ni iglesia tal ni iglesia cual. Fueron llamados cristianos, hijos de Dios. Y yo creo que eso es importante. A menudo vemos a cristianos en muchas partes, pero la pregunta es si realmente somos cristianos. La pregunta es si realmente glorificamos al Señor en nuestro acto, con todo en nuestro acto. Si buscamos del Señor en nuestras casas ahora que estamos solos, ahora que ya no podemos salir a hacer nuestras cosas diarias, nuestro quehacer. Buscamos al Señor y buscamos agradarle aún en esos momentos donde no hay nada que hacer. Buscamos del Señor. Yo creo que el llamado del Señor acá es profundo. Lo que está pasando. Tenemos que actuar de una forma. Y hay una forma en la que podemos actuar y es siendo cristianos, preocupándonos los unos por los otros. Veía un video de una iglesia. Ellas se dedicaron a repartir comida, a repartir víveres, a, en su comunidad a ver personas que no podían hacer sus compras, personas que no podían salir a comprar porque eran o muy ancianos o enfermos crónicos. Y había jóvenes de esa iglesia que iban y compraban cosas que ellos necesitaban, la comida, las cosas de necesidades básicas. Esa es la iglesia actuando, ese es Dios actuando a través de los cristianos. Lo que quiero que entendamos es que Dios nos pone oportunidades. No sé si pruebas, pero nos pone oportunidades en donde podemos actuar como cristianos o podemos pasar desapercibidos. No quiero decir que Dios a propósito o con un fin malo hizo lo que está pasando. No. Yo creo que el Señor soberanamente dejó que las cosas pasasen para ver cómo su pueblo reacciona, cómo su pueblo lo hace. Y yo creo que hoy tenemos una oportunidad de buscar al Señor en nuestros hogares, de conversar con nuestras familias. Quizás nuestras familias no son cristianos. Quizás nosotros somos los únicos que vamos a la iglesia. Quizás su esposo, su esposa, sus hijos no van y usted va solo como esposo o como esposa. Hoy puede comunicar el Evangelio del Señor en su casa. Tiene esa oportunidad. Va a tener gente que lo escuche. Al joven va a tener gente que lo escuche. A la señorita va a tener gente que lo escuche. Quizá al principio no le va a gustar, pero puede hacerlo. Tiene la oportunidad. Tiene la oportunidad de buscar en familia. Lo mismo que hacemos acá. Lo mismo que hacemos acá. Cada domingo, cada martes, cada jueves puede hacerlo en su casa. Usted y su familia. No ve esto como una oportunidad para que entre la desesperación y el ahogo y el no poder hacer cosas, sino como una oportunidad para buscar al Señor, para llenarse de Él. Amén. Otra cosa importante que nos lleva a pensar es que Dios simplemente puede hacer lo que le place, pero no con una finalidad mala, sino con una finalidad correcta. En Juan 14:27 se nos dice que Él nos dejó su paz, que Él nos dio la paz, no como la paz del mundo que es pasajera, nos dio una paz eterna y perfecta. Dijo que con Él tendríamos paz. Yo creo que esa promesa hoy día debemos tomarla y hacerla nuestra. Debemos estar en paz, debemos marcar la diferencia. Veo a muchas personas preocupadas, intranquilas, turbadas quizás, pero el Señor quiere que estemos en paz, que estemos tranquilos, que podamos marcar la diferencia en eso, que podamos comportarnos como hijos de Él tomando sus promesas, no viviendo conforme a ella normalmente, no viviendo conforme a ella solo normalmente, sino que viviendo conforme a ella aún en los momentos de adversidad como este. El Señor siempre, siempre nos llama a hacer las cosas bien. Yo creo que esta es una oportunidad de arrepentirnos si es que no hemos hecho las cosas bien y seguir al Señor, de mirar hacia adentro y ver si realmente somos cristianos, si realmente somos hijos de Dios y si actuamos conforme a Él. Hay una oportunidad inmensa de poder orar, de poder buscar al Señor en nuestras casas,
El tiempo a veces y a menudo nos sobra en estos momentos. Tenemos que marcar la diferencia. Amén. Vamos al versículo 20. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos y anunciaron el Evangelio del Señor Jesús. Ellos no solo se conformaron algunos con predicarle a los judíos que había ahí, también comunicaron el Evangelio a los griegos. Podemos decir así que abarcaron todas las regiones que visitaron nuevas con el Evangelio. Y ahí viene el versículo que leí en delante que dice que la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. No solo lo escucharon, no solo les prestaron atención a lo que les decían y les pareció fascinante la historia de aquel Jesucristo. No solo atendieron con la cabeza y dijeron, ah, sí, qué bonita tu historia. Dice que creyeron y se convirtieron al Señor. A menudo pensamos que solo podemos hacer iglesia en la iglesia, que solo hay un lugar donde podemos ser hijos del Señor. Pero hoy día podemos serlo en nuestras casas y compartir el Evangelio con nuestras personas cercanas. Podemos hacer de nuestras redes sociales un medio a través del cual hablarle a la gente del Evangelio. Podemos tomar todas esas plataformas digitales que a menudo ocupamos para perder el tiempo para la obra del Señor. Tampoco deseo que con esto hagamos 10.000 fotos de versículos bíblicos y las subamos para decir que subimos una todos los días. Lo que quiero decir es que es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos y conocer más al Señor, para conocer de quién servimos. Ellos estaban siendo perseguidos. Si los pillaba alguien de Roma, lo iba a matar. Pablo iba con la intención de matarlos cuando iba a Damasco. Pablo no iba con la intención de jugar con los cristianos. No, Pablo iba con la intención de matarlos cuando Jesús se le aparece. Eso es serio. Hay iglesia que en otras partes está perseguida y no puede congregarse. Hay iglesia que no puede hacer ni siquiera esto, transmitir palabras del Señor a través de internet. Y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Ocupemos ese medio. Ocupemos todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder transmitir la palabra del Señor, para poder conocerle a Él. El pasaje es importante en cuanto a la historia de la iglesia, porque marca un antes y un después en la historia de la iglesia. La expansión después de esto, después de este hecho en particular, la podemos ver en los libros y en las cartas que siguen después. Carta a los Corintios, Filipenses, Colosenses, Efesios, Gálatas, Tesalonicenses. Podemos ver cómo en esa iglesia, donde antes no había ni un cristiano, pudieron formarse y fundarse en las fases de Cristo. Pudieron estar con el Señor, pudieron conocer el Evangelio y convertirse. Y nuevamente podemos ver que el Señor estaba con ellos. El Señor en ningún momento los dejó solos. Pasaron por momentos difíciles a veces, sí. Pasaron por momentos complicados también. Pero el Señor no dejó de estar con ellos. No dejó de ampararlos, no dejó de que su mano estuviera, su mano no se apartó de ellos. Y eso es lo que hace hoy día con nosotros. Por eso hoy podemos estar transmitiendo estas palabras a través de Facebook, Instagram. Por eso hoy día podemos hacerlo. No porque el Señor no nos cortó los brazos al mandarnos una pandemia. Yo creo que el Señor nos dio una oportunidad donde podemos hablar de Él, donde podemos comunicarnos, donde podemos buscar más de Él. Amén. Creo que Dios siempre es soberano. Y esa es una de sus características principales, su soberanía. Tiene mucha, infinitamente amoroso, es todopoderoso. Pero la soberanía del Señor es impresionante. Lo podemos ver a través de toda la Biblia, no solo en el ejemplo del versículo de Antioquía. Podemos verlo en la historia de José, en la historia de Daniel. Podemos verlo en la historia de muchos de los profetas. Podemos verlo en la historia de Moisés. Dios nunca los dejó. En la historia de José específicamente podemos ver que José pasó un tiempo muy próspero en el reino de Egipto, muy próspero. Llegó a ser ayudante directo de Potifar, él podía poner las manos sobre todas las cosas que tenía Potifar. ¿Y qué pasó? La esposa de Potifar intentó seducirlo. José no quiso, tuvo que arrancar y Potifar lo condenó a cárcel. Pasaron años que José estuvo en la cárcel, hasta que le pasó el episodio donde interpretó el sueño del nuevo rey egipcio. Y
José pudo volver a salir de ese lugar. Uno pensaría, wow, José estuvo en la cárcel, qué triste para él. Sí, yo creo que sufrió mucho en la cárcel. No creo que las cárceles de ese tiempo hayan sido como las de hoy día. Quizás las condiciones eran aún peores que las que hay hoy día en las cárceles. Pero Dios al final del momento estuvo con él todo el tiempo. Nunca lo dejó. Si podemos ver la historia en perspectiva, José siempre estuvo con el Señor. Siempre lo estuvo. A menudo pudo verlo y otras veces no. Pero José siempre estuvo con el Señor. Lo mismo que Daniel y el foso de los leones. Los reyes de Babilonia, o el rey de Babilonia de ese entonces, se, se sintió complacido con Daniel. Dice que lo hizo uno de esas personas que podríamos llamar hoy día ministro. Era una persona de confianza con el rey de Babilonia. Era una persona cercana al rey de Babilonia. ¿Y qué ocurre? Las personas que estaban cercanas al rey también, que eran, podríamos llamarle en esta época, otros ministros, eh, se sintieron mal con eso y buscaron hacerle daño a Daniel. Buscaron que se equivocara en algo. Y como Daniel era cristiano, entre comillas, era judío, lo vieron orando y no se podía orar a dioses ajenos que no fueran el rey de Babilonia. Lo acusaron y lo echaron al foso de los leones. ¿Qué pasa al final del episodio de Daniel? Daniel sale del foso de los leones sin que nada le hubiese pasado. Son historias que son del Antiguo Testamento y que hemos escuchado un millar de veces. Pero cuando ponemos el atributo del Señor delante de esa historia, podemos entender por qué no les pasó lo que debió haberles pasado. Podemos entender por qué José no pereció en la cárcel y se quedó ahí hasta que murió. Podemos entender por qué Daniel no fue comido por los leones. No son historias fantásticas, son historias reales. Como la iglesia perseguida, como nosotros hoy día hay una pandemia que estalló de un momento a otro, una cuarentena de una semana a otra. Son oportunidades que el Señor pone delante de nosotros y nos dice qué hacer. O nos echamos a morir y decimos, Señor, te dejo de seguir. O nos ponemos a hacer las cosas que debemos hacer, a orar y a buscar de Él, a través de cualquier medio. Otra historia que se me viene a la mente es la de Jesús cuando habla con sus discípulos y le da una enseñanza que a ellos les parece ruda, que a ellos les parece fuerte. No recuerdo en qué capítulo de Juan está. Pero el Señor al final de la enseñanza les dice, esta enseñanza no les gusta, esta enseñanza les parece fuerte, y dice que desde esa hora muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Y lo que nos dice a continuación no es que Jesús les dice a los discípulos que se fueron, no, pero no se vayan. O a los discípulos que tiene, aún ahí que eran los 12, Jesús tampoco les dice, ustedes no se vayan, no me dejen, quédense conmigo. Jesús le pregunta a los 12 y le dice, ¿ustedes también se van a ir? Jesús le pregunta a sus discípulos si ellos también iban a ser como los otros. Y Pedro dice la respuesta que prácticamente todos sabemos. ¿A quién iremos, Señor, si solo de ti encontramos palabras de vida eterna? El Señor es la fuente inagotable de vida eterna. El Señor desea que hoy día le busquemos en donde estemos. No es impedimento el estar en la casa con pijama a veces. No es el impedimento. El Señor desea que le busque. El Señor desea que esté con Él. El Señor desea que usted ore, que pida por su hermano. Si conoce a algún hermano que esté en dificultad, nuestra iglesia tiene un cuaderno de oración de peticiones. Ayer había oración a las 8:30, como todos los miércoles que hemos tenido. Eso no se ha acabado. Las peticiones por las que estamos orando los días miércoles aún están ahí presentes al Señor. Los hermanos que están enfermos en el cuaderno de oración aún están enfermos. Son pequeñas cosas en las que podemos ir avanzando como iglesia, como cristianos. El Señor siempre nos llama a hacer algo, no nos llama a estar de ocioso. El Señor nos llama a esperar, pero a menudo confundimos el esperar con el no hacer nada. Y hay una historia que dice que hay un señor en una consulta y no sabe qué tiene. Y tiene su teléfono. Él puede hacer dos cosas: tomar su teléfono y distraerse para no pensar en lo que le van a decir en su consulta, o empezar a chequear sus síntomas a través de internet y ver lo peor que le puede pasar.
Esas son las dos opciones que tenemos hoy día, similar a las que tiene este hombre de esta historia. Podemos mirar las redes sociales en nuestra casa y decir, oh, lo triste que está pasando, estoy afligido, no me voy a poder salir de la casa, me puedo enfermar. Mi familia se puede enfermar, mis hijos se pueden enfermar, yo me puedo enfermar, mis cercanos se pueden enfermar. O puedo mirarlo como una opción para decir, es un momento para orar, es un momento para reflexionar, es un momento para seguir buscando al Señor. Amén. Esa es la palabra del Señor. La iglesia perseguida en Antioquía, buscando del Señor. Lo que hoy día podemos hacer nosotros como iglesia es buscar del Señor y compartir su evangelio con los cercanos, ser cristianos en nuestras casas, tener ese comportamiento probado a través de las dificultades y las adversidades. Amén. Hoy día estoy solo, pero estoy con el Señor. Estoy con el pastor acá. Les manda saludos nuevamente. Eh, Esa es la reflexión de hoy día. Quizás no fue tan teológica, quizás no fue tan bíblica como me hubiese gustado que fuera, pero creo que fue una profunda enseñanza que podemos tomar, analizar y meditar. Amén. Los dejamos invitados en el nombre del Señor para el día domingo a las 6 de la tarde. Vamos a estar nuevamente acá compartiendo con ustedes. Bueno, si no estoy acá yo, estaré detrás de los controles, amén, con mi hermano Andrés, Aaron, y con todos los que puedan llegar en ese momento, que creo que no pueden ser más de 5 personas, claramente. Pero contamos con su compañía. Vamos a estar orando por ustedes. Y eso, que el Señor les bendiga. No teniendo nada más que decir, ni nada más que comunicar, eso ha sido nuestra transmisión. Amén.